Bueno, voy a continuar con capítulo 31, herida abdominal, lesiones abdominales y genitourinarias. Dice, las lesiones del sistema genitourinario. Lesiones en los riñones. A alguien le va a encantar esta sección, no sé por qué. Lesiones en los riñones. Las lesiones en los riñones no son infrecuentes y rara vez ocurren en aislamiento. Esto se debe a que los riñones contienen una zona del cuerpo también protegida que para que sufran daños por mecanismos contundentes o penetrantes, las estructuras que rodean casi con seguridad o tienen capas para que los protejan, para que no sufran daños por mecanismos contundentes o penetrantes. Las estructuras que las rodean casi con seguridad también tendrían que resultar dañadas. Entonces, lesiones menos significativas en los riñones pueden ser resultado de un golpe directo más pequeño pero concentrado o de algo tan inocuo como ser placado mientras se juega al fútbol americano, tacleado. Bueno, sospeche de daño renal si el paciente tiene antecedentes o evidencia física de cualquiera de los siguientes. Entonces aquí vemos al pobrecito aquí gritando como si, mejor dicho, del dolor. Entonces, un tacleo en fútbol que da como resultado un traumatismo cerrado en la caja torácica interior o en el flanco y puede resultar en un daño renal. Entonces, ¿cuáles son las causas que mencionaba? Una abrasión, una laceración, una contusión en el flanco, una herida penetrante en el flanco o la región debajo de la caja torácica, por encima de la cadera. Ay, mami, mira que yo estaba leyendo esta parte de las lesiones en el aparato genitourinario y genitourinario, en lesiones abdominales y el aparato genitourinario, y decía que hay una lesión que tú te puedes, por ejemplo, si te apuñalan en la zona donde está el diafragma, puede pasar de que la herida se puede abrir, ¿sí? Se abra, tanto que los órganos internos, o sea, los órganos de aquí del intestino y todo esto, que están en la cavidad peritoneal, se puedan subir aquí al pecho. Sí. ¿Y cómo puedes entrar en el pulmón después de eso? BBM. Tiene que ser con ventilación positiva. Cerrar ese hueco del diafragma. Sí, toca tapar. El diafragma no va a funcionar porque no va a hacer su función. Pero ahí es donde... ¿Cómo uno puede sanar de ese tipo de heridas? Esa es buena pregunta. Pero eso ya lo tendrá que hacer el cirujano. Pero es peor porque el libro decía que cuando tienes ese tipo de heridas, los órganos se te suben ahí por esa herida. Y porque como él se contrae y eso, y decía que al contraerse, una de las mejores maneras para que el paciente se sienta tranquilo es como estar en esta posición hacia costa, así como en posición fetal. Entonces todo eso hace que, bueno, no sienta tanto dolor, pero lo que hace es que empuja los órganos a la cavidad torácica y no puede respirar, obviamente. Entonces decía que la mejor manera pues para poder salvar la vida en el entorno prehospitalario es ventilación positiva, o sea, meterle aire para que los pulmones puedan respirar. Imagínate. Sí, de hecho me pareció muy interesante y habla de cómo, o si de pronto hablaba también de cómo cuando tú estás empalado, que tienes algo empalado, ¿sí? O que tiene ajá, terrible. Supongo que sí. Pero quería dejarte saber. Porque aquí habla sobre la herida penetrante en el flanco, entonces por eso te quería decir. Eso cuando yo estaba leyendo el pedazo y cuando pasé a mirar esto, yo dije, este pedazo le va a encantar a mi esposa.
Porque habla de lo que hay, más o menos de lo que tú... Todo este capítulo habla más o menos de lo que tú haces. ¿Sí? Sí, ¿Por porque ya he hablado de riñones, ya he hablado del bladder, gallbladder, de todo esto, mejor dicho. Todo la zona peritoneal. ¿Cómo se dicen los órganos? Del peritoneal. ¿Los tejidos blandos? Los tejidos órganos. ¿Cómo lo dirías en inglés? Abdominales. Abdominales. Sí, porque sí, esa parte sí lo sé de Ajá. los órganos abdominales. Abdominales. Sí, los riñones están atrás. Adelante el ombligo. ¿Qué más es retroperitoneal? El vaso. El páncreas. Páncreas. El vaso del páncreas. Ahí hay una zona que se llama, ya hemos hablado de la zona, que esa zona se llama cuando, de hecho también dicen que cuando tú te lesionas bueno, uno de esos dos órganos, tú refieres dolor en el hombro. Cuando tú te lesionas el hígado, refieres dolor en el hombro izquierdo, También el derecho. gallbladder específicamente. Ajá. Imagínate. Cuando tú te lesionas y tú, ay, sí, pero me duele, que entonces, uy, sospecha de lesión en el... Y el shoulder blade para el gallbladder. El shoulder blade para el gallbladder. Vea pues. O wrapping pain, que hacen una banda aquí Uh-huh. de gallbladder. Murphy sign. Murphy sign. If you- Murphy sign. No, no ese. Murphy sign, si tú presionas acá, el right upper quadrant, tú presionas ahí. Creo que ya hemos hablado de esa parte en alguna ocasión, ¿no? If you're palpating the abdomen, y The it's right upper quadrant. yes. Y entonces, And if you have, Murphy sign. what do you call Morphosis. Pterodactyl. it? ¿No? ¿No? ¿No es ese? Thundercats. Ese es otro. Wind, air, fire, Ujú. heart. ¿Cómo se...? Ahora sí. Bueno. Entonces, una herida Sign bien. is recoil pain. Recoil pain. Cuando tú lo oprimas, puede doler, pero duele más cuando tú lo dejas. ¿Me entiendes? Cuando lo sueltas. Sí. O sea, a la presión no duele, pero cuando lo Tal vez sueltas... puede doler, pero ¿O refieres es dolor? técnicamente recoil pain. Entiendo. ¿Y eso es por qué? Lesión en el gallbladder. Usually gallstones or cholecystitis. ¿Cómo? Cholecystitis. Cholecystitis. Cholecystitis, very good. Cholecystitis. Chole meaning cholesterol, Cholesterol. or bile, right? Ujú, Cyst meaning un sac, una cosita. ujú. Cystitis is Inflamación. Sí, no. Iris. Cyst significa como ¿No? una cosita. ¿Una bolsa? ¿Cómo se dice? Una bolsa. Ok. Iris, y tú ya sabes. Ajá. Cholecystitis. Iris. Entonces, la bolsa que tiene las cosas para Para... digestir el colesterol está inflamado. Cholecystitis, para que sepas. Cholecystitis. Ahorita vamos a mirar eso. Porque es muy común en las mujeres ¿Mm? que tipo pues Ok. Entonces, una herida penetrante en el flanco, en la región debajo de la caja torácica y por encima de la cadera o la parte superior del abdomen. Fracturas en ambos lados de la caja torácica inferior o de la zona lumbar superior, torácica inferior, vértebras o de las vértebras. Un hematoma en el flanco o en la región. Wow. Bueno. Prácticamente lesiones directamente en esa zona.
cualquiera. Lesiones en la vejiga urinaria. Lesión en la vejiga urinaria, ya sea contundente o penetrante, puede resultar en su ruptura. Cuando esto sucede, la orina se derrama de los tejidos circundantes y cualquier orina que pase a través de la uretra es probable que haya sangre. Lesiones contundentes en la parte inferior del abdomen. A ver, lesión en la vejiga urinaria, ya sea contundente o penetrante, puede resultar en su ruptura. Cuando esto sucede, la orina derrama los tejidos circundantes y cualquier orina que pasa a través de la uretra es probable que haya sangre. Lesiones contundentes en la parte inferior del abdomen o la pelvis a menudo causan ruptura de la vejiga urinaria. Wow. Golpes, lesiones contundentes en la parte inferior del abdomen o la pelvis causan una ruptura de la vejiga urinaria, sobre todo cuando la vejiga está llena y distendida. Fragmentos óseos afilados de una fractura de pelvis a menudo perforan la vejiga urinaria. Heridas penetrantes del abdomen medio inferior o del perineo o del suelo pélvico y las estructuras asociadas que ocupan la salida pélvica pueden afectar directamente la vejiga urinaria en hombres. Repentinas desaceleraciones de un accidente automovilístico o de una motocicleta pueden literalmente cortar la vejiga de la uretra. Recordar que en el segundo y tercer trimestre del embarazo la incidencia de lesiones en la vejiga urinaria aumenta con el desplazamiento del útero. Hijo de pucha, qué dolor. Vamos a señalar aquí un pedazo que me pareció interesante. Sí. Bone injuries en urinary bladder. Esta parte. Penetrating wounds in the lower and men. Okay. Esto. Ok, esta la otra. Es como la más importante. Es que todo es importante, pero por partes, no completo. Entonces la ruptura de la vejiga, un fragmento del hueso, la orina se derrama entre la cavidad peritoneal y una fractura de pelvis. La fractura de la pelvis puede resultar en la perforación de la vejiga en pequeños fragmentos. La orina entonces liquea o se derrama dentro de la pelvis. Lesiones en los genitales externos masculinos. ¿Externos? Ok. Las lesiones de los genitales externos masculinos incluyen todo tipo de heridas de tejidos blandos. Si bien estas lesiones son generalmente dolorosas y generalmente preocupantes para el paciente, rara vez se consideran potencialmente mortales. No deben priorizarse sobre otras heridas más graves, a menos que el abundante suministro de sangre provoque una hemorragia significativa. Es importante saber que el dolor causado por una lesión en los testículos u otra causa como infección o cáncer pueden ser remitidos a una sala de emergencias del abdomen. Por lo tanto, al evaluar hombres con dolor abdominal bajo, también deben considerar lesiones u otras causas de dolor entre los testículos. Mami, tú me has comentado que, ¿cómo es que llama? Torsión testicular. Yes. ¿Eso puede ser riesgoso para la vida? Pero para sus testículos y para tener hijos en el futuro. Puede perderlo. Torsión Fácil, testicular. muy fácilmente. ¿Lo puede perder fácilmente? Sí, porque los hombres es como 48 horas, 24 horas, entre 24 y 48 horas y ya lo tienes que
¿Hay algo similar en las mujeres, en los ovarios? ovarian torsion. Ah, ovarian torsion. ¿Y qué pasa en esos casos, mami? Tiene que ir por cirugía inmediatamente. Bueno, Si no tiene cuando sangre, estamos, cuando estamos hablando de torsión es que no llega sangre al órgano, ¿sí? ajá, Pero es porque el órgano, ¿qué ha pasado con el órgano? ¿Se ha volteado o ha pasado algo? volteado y no deja que entre sangre o sale sangre. No deja ni que entre ni que salga. Uy, Porque tú sabes que las venas son más Ajá. suaves que las arterias y tienen mucho más presión entre las arterias. Entonces Ajá. tú puedes tener pues si tú aprimas una arteria y una vena a la misma vez, ¿qué va a colapsar primero? la arteria. La vena, ¿La vena? ¿Por qué? porque la vena es mucho más suave. No tiene Ah, presión como la No arteria. tiene presión como la arteria. Sí. Pensé que era lo contrario porque la arteria tiene presión. Yo acabo de decir eso. Sí, no, por eso te estoy diciendo que pensé. Porque si porque yo pensé Pero que, tú me estás diciendo que tú me preguntas que qué colapsa primero. Y que yo colapsa primero. pensé que la arteria. ¿Por qué? Pues porque la arteria tiene la presión que viene del corazón y va a por qué seguir va- bombeando. ¿Y por qué va a colapsar primero? Si tiene Porque se presión. va a llenar hasta que un momento u otro se revienta, ¿no? Si tú oprimas una arteria Ajá, en vez de una vena, ajá. ¿cuál es más rígido? Pues creería yo que la arteria. Sí. Sí. ¿Por qué tú piensas que arteria tú no puedes oprimir más fácil que una vena? Por el suministro de sangre, porque está bombeando, porque si la vena, Piensa en eso por un momento. o sea que tú dices que si yo presiono la vena, entonces va a colapsar primero porque le va a seguir llegando de lo que viene de la arteria. No tiene presión en la vena. No tiene presión. Pues tiene presión, pero no como la arteria. Tú Entonces, tienes- ¿por qué colapsa primero la vena que la arteria? Es lo que no entiendo. Bueno, ya venimos con la doctora de cabecera. Porque ella sí sabe de eso, yo no. Ella sí, ella es la genio de esta casa. Lesiones en los genitales femeninos. Los genitales femeninos internos, que son son internos, ¿no? Entonces, el útero, los ovarios y las trompas de falopio están sujetos a los mismos tipos de lesiones que cualquier otro órgano interno. Sin embargo, rara vez se dañan debido a su pequeño tamaño, que están profundos en la pelvis y bien protegidos por los huesos pélvicos, a diferencia de la vejiga urinaria, que se encuentran adyacentes a la pelvis ósea. Por lo general no se lesionan como resultado de una fractura pélvica. Una excepción es la mujer embarazada, el útero. A medida que avanza el embarazo, el útero se desangra considerablemente y sobresale de la pelvis, volviéndose vulnerable a lesiones penetrantes y contusas. Estas lesiones pueden ser particularmente graves porque el útero tiene un abundante suministro de sangre durante el embarazo. También una excepción es la mujer embarazada, porque el útero a medida que avanza el embarazo se agranda considerablemente y sobresale de la pelvis, volviéndose vulnerable a lesiones penetrantes y contusas. Estas lesiones pueden ser particularmente graves porque el útero tiene un abundante suministro de sangre durante el embarazo, obviamente para el bebé, pero también debes mantener al feto, también debes mantener, tenga en cuenta que también debes mantener, o que esto puede poner en riesgo al feto, más bien, si se lesiona. Bueno, sí, más bien organizado de esa manera, porque así como lo veo, mejor dicho, no. Puede esperar ver los signos y síntomas de choque con estas pacientes. Prepárese para brindar todo el apoyo necesario y un traslado rápido. Tenga en cuenta que también podrían comenzar las contracciones. Si es posible, pregunte a la paciente cuándo está previsto el parto e informe al personal del hospital. El tercer trimestre del embarazo, el útero es más grande y puede obstruir la vena cava, lo que provoca una disminución en la cantidad de sangre que regresa al corazón.
si el paciente está colocado en posición supina. El síndrome de hipotensivo supino, mi esposa me ha comentado de eso, pero es la presión arterial baja resultante de la compresión de la vena cava inferior por el peso del útero gestante cuando la mujer está en decúbito supino, y por eso es que ya me acordé que ella me decía que eso era también la razón por la cual se le inflaman las piernas a las mujeres. Como resultado, la presión arterial puede disminuir. La paciente debe colocarse cuidadosamente sobre su lado izquierdo para que el útero se apoye sobre la vena cava. Para que el útero no se apoye sobre la vena cava. Si el paciente está asegurado a un respaldo, incline el tablero hacia la izquierda. Capítulo 24, emergencias ginecológicas, capítulo 34, obstetricia y atención neonatal. Cubre las emergencias ginecológicas y consideraciones especiales para pacientes embarazadas con traumatismos en detalle. Genitales femeninos externos. Los genitales externos femeninos incluyen la vulva, el clítoris y los labios mayores y menores en la entrada del útero, de la vagina. Las lesiones de los genitales externos femeninos pueden incluir todo tipo de lesiones. Los genitales externos femeninos incluyen la vulva, el clítoris y los labios mayores y menores en la entrada del útero, que es la vagina. Las lesiones de los genitales externos femeninos pueden incluir todo tipo de lesiones de tejidos blandos, debido a que estas partes genitales tienen una rica inervación. Las lesiones son muy dolorosas. El sangrado vaginal puede ocurrir debido a la penetración o traumatismo cerrado. Estas lesiones pueden ser accidentales, ya que en el caso de lesiones por montar a horcajadas en bicicleta o motocicletas, o pueden ser intencionales como el caso de agresiones. Determinar el MOI puede ayudar a decidir si necesita solicitar recursos adicionales como el caso de agresión sexual. En cualquier caso de traumatismo es importante determinar la posibilidad del embarazo. Pregunte a la paciente la fecha de su última menstruación conocida o si ha tenido relaciones sexuales. Asuma que todas las mujeres en edad fértil pueden estar embarazadas. Esta información es médicamente relevante porque algunos medicamentos y pruebas pueden ser perjudiciales para el feto y existe la posibilidad de otra fuente de pérdida de sangre en el embarazo y en el útero. En los casos de hemorragia externa y traumatismo se puede aplicar una compresa o toalla sanitaria absorbente estéril a los labios. No introduzca instrumentos, dedos enguantados ni un tampón en la vagina, porque esto puede causar más daños. Aquí vamos a ver el patient assessment o la evaluación del paciente. Bueno, continuamos con nuestro capítulo 31. Sí, señor, capítulo 31, lesiones abdominales y genitourinarias, Pero vamos a ver la evaluación del paciente y el sistema genitourinario. Ser examinado después de sufrir una lesión genitourinaria puede ser embarazoso para el paciente. Por lo tanto, el EMT debe mantener una presencia profesional en todo momento al interactuar con estos pacientes en la medida de lo posible. Brinde privacidad al paciente durante el proceso de evaluación. De ser posible, la evaluación debe ser realizada por un profesional del mismo sexo. Obviamente, para evitar malos entendidos. Por ejemplo, que necesite mirarle el pecho a la mujer o sus partes íntimas o viceversa. Evaluación de la escena. Evalúe la escena para detectar cualquier elemento que pueda poner en peligro la seguridad del personal, del paciente o de los transeúntes. No se acerque hasta que el personal correspondiente, por ejemplo las fuerzas del orden, personal de materiales peligrosos, hayan mitigado todas las amenazas. Las precauciones estándar, no lo dice, pero para que arregle, mantener las precauciones estándar para minimizar su impacto directo a la exposición a fluidos corporales.
Tenga en cuenta que si bien la sangre visible en la ropa o en el entorno del paciente puede ser evidente al acercarse, también puede estar oculta bajo la ropa gruesa como mezclilla o cuero. Además de los guantes, se requiere protección para los ojos. Siempre que se trate de un paciente con lesiones abiertas, determine el número de pacientes y considere si necesita recursos adicionales o especializados en el lugar. Obviamente, como quién, ILS u otras agencias para poder rescatar al paciente. Ahora, al integrar la información proporcionada por el despacho con sus observadores de la escena, el MOI es posible que pueda anticipar la presencia de ciertas lesiones. Tenga en cuenta la posibilidad de que el paciente se muestre reacio a hablar sobre sus lesiones o consentir a un examen físico. También es posible que el paciente oculte o subestime los detalles del MOI por miedo a la vergüenza. Espera, a ver, nuevamente. Tenga en cuenta la posibilidad de que el paciente se muestre reacio a hablar sobre sus lesiones o consentir a un examen físico. También es posible que el paciente oculte o subestime los detalles del MOI por miedo a la vergüenza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi esposa, que la traen en un hospital, ya lo hemos visto en otros videos, ha manifestado que a veces llegan pacientes con objetos introducidos dentro de su recto, ¿sí? Y como no se los pueden sacar, pues entonces les avergüenza tener que hablar del tema. A eso hace referencia. Solo manteniendo una actitud profesional, respetando la privacidad del paciente y protegiendo su dignidad para ganarse su confianza. Esta confianza aumenta la posibilidad de que el paciente revele información importante que pueda afectar su atención. En fin. Al llegar al paciente, identifique y trate rápidamente las amenazas vitales inmediatas. Establezca el nivel de privacidad de su condición y prepárese para el traslado. El sistema genitourinario es altamente vascularizado. Por consiguiente, las lesiones genitourinarias pueden precipitar una pérdida sustancial de sangre debido a que las lesiones potencialmente mortales, como la hemorragia, deben abordarse de inmediato, incluso antes que las vías respiratorias. Recuerden, XABC. Si tiene problemas respiratorios, como porque dice 2 veces respiratorios, debe ser del airway. Ok. Antes que la respiración y las quejas acerca de la respiración. Esto es diferente. No omita examinar esta zona del cuerpo. Revise la ropa interior del paciente para detectar signos de sangrado o lesiones. Haga todo lo posible por proteger la privacidad y la dignidad del paciente. Al inspeccionar los genitales externos para detectar signos visibles de lesiones. Una vez que haya controlado el sangrado severo, asegúrese de que el paciente tenga una vista clara y las vías respiratorias estén claras o despejadas. Considere la necesidad de restringir el movimiento de la columna y tenga cuidado para evitar una manipulación excesiva de la misma. Una manipulación excesiva de la columna cervical. A medida que gestionas las vías respiratorias de los pacientes, si el paciente no responde o tiene un nivel de conciencia significativamente alterado, considere insertar una sonda orofaringea o el OPA o una vía aérea nasofaringea, que es el NPA. Asegúrese de que el paciente respire adecuadamente. Proporcione ventilación asistida utilizando un dispositivo bolsa mascarilla, o sea el BVM, según sea necesario. Verificar al paciente la tasa de pulsación y la calidad. Determine la condición, el color y la temperatura de la piel. Y evaluar el llenado capilar y el tiempo. O sea, tiene que ser 2 segundos, no se les olvide. Si hay señales de choque, si hay un sangrado interno, trátelo como corresponda. Recuerde que, dado el sangrado interno, puede estar bien oculto en pacientes con lesiones cerradas. Debes tener un alto índice de sospecha para choque en tales casos. También durante la evaluación primaria observe el nivel de alterado del paciente.
no habla, se habla sobre cómo está, si está consciente o inconsciente. Está despierto e interactuando con su entorno, por el contrario, está inmóvil y silencioso. De ser así, responda al decir su nombre. De no ser así, reacciona a estímulos físicos como un roce external. ¿Cómo es? External rub. Un paciente con una lesión del sistema genitourinario debe ser trasladado a un centro de traumatología para su evaluación y tratamiento, incluso cuando estas lesiones no se convierten en una amenaza para la vida final. Sin embargo, pueden ser vitales, alternando a menudo de forma drástica, lo que requiere atención médica especializada, cuando sea posible y el protocolo lo permita. Estos pacientes deben ser trasladados a un centro capaz de tratar este tipo de lesiones. Toma de historia. Al intentar determinar la queja principal, su objetivo es comprender por qué el paciente sintió que necesitaba asistencia médica. ¿Por qué llamó al 911? O sea, el chief complaint. Pregunte sobre las quejas relacionadas, pero evite usar palabras en la boca del paciente preguntando preguntas cerradas o haciendo preguntas cerradas. Por ejemplo, al pedirle al paciente que escriba su malestar, no pregunte ¿es un dolor punzante o también tiene dolor en el hombro? En lugar de eso, hágale preguntas abiertas como describa la incomodidad. ¿Cómo se diría esto en inglés? How would you describe this discomfort? How you describe this discomfort? Las quejas comunes asociadas con las lesiones genitourinarias son náuseas, vómitos, diarrea, sangrado en la orina, o sea, hematuria, vómitos en la sangre, hematemesis y hábitos intestinales, intestinales y de vejiga anormales, como aumento en la frecuencia o ausencia de necesidad de orinar. Ok, este pedazo. Hasta acá. No se les olvide. Sangre en la orina, hematuria. Vomitando sangre, hematemesis. Ok. Puedes utilizar el historial de sample para comprender mejor los detalles de la queja principal. Usar OPQRST para conocer más sobre la experiencia del dolor del paciente. Pregunte sobre la producción de orina. Específicamente, el paciente notó la presencia de sangre en la orina. Tenga en cuenta, sin embargo, que aún puede existir sangrado oculto en la orina, aunque no sea lo suficientemente grave como para que el paciente lo detecte a simple vista. Por lo tanto, el hecho de que el sangrado no haya sido evidente no descarta la posibilidad de que su paciente tenga lesiones genitourinarias internas. Pregúntele a su paciente si es alérgico a algún medicamento u otros desencadenantes. Los medicamentos pueden enmascarar los signos y síntomas de las lesiones o agravarlos, por lo que es importante saber qué toma su paciente, ya sean medicamentos recetados de venta libre o naturales, por ejemplo, remedios herbales. La importancia de los antecedentes médicos es fundamental, sí, porque ahí podemos determinar el MOI o el NOI. De venta libre o naturales, por ejemplo, remedios herbales. La importancia de los antecedentes médicos es fundamental. La incidencia de lesiones o enfermedades previas que afecten el sistema genitourinario puede ser clave para comprender el estado actual del paciente, y también es importante determinar la ingesta, ya que esta información puede ayudar a los médicos. Es determinar si los síntomas están relacionados con la ingestión de alimentos o líquidos específicos. Finalmente,
Finalmente, aborda los eventos que provocaron la lesión y puede brindarle pistas valiosas. Ya acabé de tocar ese tema acerca del MUAI o el NOI. ¿Y cómo se hace? Con el sample. Y nuevamente, ¿qué es sample? No se les olvide. Es una breve historia de la condición del paciente para determinar signos y síntomas. Recuerden, los signos es lo que yo percibo. Los síntomas son los que el paciente me dice. Alergias, medicamentos, antecedentes pertinentes, última ingesta oral y eventos que llevaron a la lesión o enfermedad. Bueno, continuamos. Pregúntele a su paciente si es alérgico a algún medicamento u otros desencadenantes. Los medicamentos pueden enmascarar los signos y síntomas de las lesiones o agravarlos, por lo que es importante saber qué toma su paciente. Ya sean medicamentos recetados, de venta libre o naturales, por ejemplo remedios herbales. La importancia de los antecedentes médicos es fundamental. La incidencia de lesiones o enfermedades previas que afecten el sistema genitourinario puede ser clave para comprender el estado actual del paciente. También es importante determinar la ingesta, ya que esta información puede ayudar a los médicos en determinar si los síntomas están relacionados con la ingestión de alimentos o líquidos específicos. Finalmente, abordar los eventos que provocaron la lesión, que puede brindarle pistas valiosas. Por ejemplo, aquí me acuerdo de que yo descubrí que soy alérgico al polen, pero comiendo duraznos me di cuenta que también soy alérgico a eso, y cuando como eso me pica la boca. No sabía que quienes son alérgicos al polen también pueden resultar siendo alérgicos a estos tipos de frutos. Todo lo que sean berries. Bueno, no todos los berries, pero por ejemplo los duraznos, las cerezas, algunos tipos de esos. ¿Cómo era que decía Amor que los que son alérgicos al polen, como yo, son también alérgicos a unos tipos de frutas, ¿no? ¿Un tipo de qué? De frutas que tú investigaste. Durazno Du- y ¿cómo se dice? Apricot. Ah, ¿cómo es que se dice en inglés? Apricot. Apricot. Apricot, peaches, todo lo que tiene la misma como diseño. También los cherries. Uppercut. Apricot. Apri. Ah. Apricot. Ape. No. ¿No? P-I-R-C-O-T. Albaricoque. Ah, sí. Todos los que sean de ese estilo. De ese estilo. Los cherries, apricot y peaches. Ujú. Y plums, tal vez. Sí, no tengo que me Los pica. nectarines, tal vez. Porque mira que aquí hay una parte que dice. Te lo leo para que lo mires. La importancia de los antecedentes médicos es fundamental. La incidencia de lesiones o enfermedades previas que afectan el sistema genitourinario puede ser clave para comprender el estado actual del paciente. Pero para saber el estado actual del paciente, pero la ingesta oral también es importante para determinar, ya que esta información puede ayudar a los médicos en determinar si los síntomas están relacionados con la ingesta de alimentos o líquidos específicos. Líquidos específicos. Es Sí, que porque- papi, yo no puedo concertar. Sí, tengo No, manos tranqui- sucias, espérame. No, te quería comentar ese pedacito. Pero cuando uno de pronto habla con líquidos específicos, por ejemplo, yo me acuerdo, si te acuerdas, que el líquido que bota los duraznos también, ¿no? El caso
es que en mi caso, tranquila amor, el caso es que en mi caso me hace picar la boca. Dame otra vez. Que el liquidito que cuando estaba los duraznos, el líquido que está en los duraznos, ¿El líquido? sí, cuando están los duraznos en esos frascos de vidrio. Ah, pues porque está cocinado, Porque eso quema toda la alergia para ti. Ujú, Y eso es muy interesante para mí, yo no sabía eso. ujú. Es ok, Porque cuando están cocinados no me da alergia, pero si no están cocinados sí me da alergia. Pero no, nosotros comimos estábamos comiendo uno, destapamos una lata y me empezó a picar la boca. ¿La lata? ¿En la Sí, lata? en la lata, pero no sé, de pronto sería una marca en específico, quién sabe. Porque nosotros hemos comido duraznos, Y así, no pasa nada. y no pasa nada. Pero si lo como así, ahí sí ¿Fresco? fresco, ahí sí me da. ¿Sí te acuerdas la primera vez que te dije, mami, me pica mucho la boca? ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, qué horrible. Pero bueno, Ay, papi, I'm gonna just breastfeed him, I guess. ok, mami, tranquila. Entonces, nuestro invitado especial se nos va. Adiós, invitado especial. Bueno, evaluación secundaria. La evaluación secundaria en un examen es un examen físico más completo que se utiliza para descubrir lesiones que pueden haber pasado desapercibidas durante evaluación primaria. Como se mencionó anteriormente, hay momentos en el que el EMT no puede llevar a cabo una evaluación secundaria en el lugar, ¿no? La mayoría de las veces esto se debe a una de dos condiciones. Uno, la necesidad de brindar un tratamiento continuo para salvar la vida de un paciente con lesiones críticas. O dos, una emergencia especialmente corta. Duración de transporte al departamento de emergencias. Esas son las razones. Porque el hospital puede estar a 5 minutos o menos, o quién sabe, ¿sí? Y para hacer la evaluación secundaria mientras que vas en camino al hospital. Y el otro es para que la atención continua nunca se pierda. Generalmente cuando estas lesiones de su paciente se limitan al sistema genitourinario, el MOI es si el traumatismo es relativamente leve. Puede omitir un examen completo de pies y cabeza y en su lugar centrarse únicamente en la región afectada. Por el contrario, si el traumatismo es extenso y probablemente afecta múltiples sistemas, el examen físico debe abarcar todo el cuerpo. Aplicar un enfoque sistemático al evaluar el DCAB-BTLS reduce el riesgo de que se pase por alto una lesión importante. Por último, obtenga la información del paciente, los signos vitales y reevaluarlos con frecuencia, observando las tendencias en el estado del paciente. Como se mencionó anteriormente, signos como taquicardia, taquipnea, baja presión arterial, pulsaciones débiles, piel fría, húmeda y pálida deberían hacerse sospechar de choque. Vamos a señalar esto. Se me perdió. Una cucharita, se me perdió. El de acá. Entonces, como se mencionó anteriormente, señales como taquicardia, taquipnea. Taquicardia ya sabemos que es la pulsación rápida. La taquipnea, que es respirar. Taquicardia, pulsación, volveo del corazón rápido. O la frecuencia cardíaca se aumenta. Taquipnea, que es respiración rápida. Baja presión arterial. Pulsaciones débiles y la piel fría, húmeda y pálida,
debería hacerle, debería hacerle una sospecha de choque. Aunque la palidez o una disminución del flujo sanguíneo puede ser difícil de detectar, en las personas de piel oscura se puede observar examinando las membranas mucosas dentro del párpado inferior interno y el llenado capilar. En observación general, el paciente puede presentar un aspecto ceniciento o gris. Trátelo según corresponda. Y la revaloración, para dejarlo hasta acá. Repita la evaluación primaria y obtener conjuntos adicionales de signos vitales. Reevalúe todas las intervenciones realizadas y determine cómo responde el paciente a la atención. Ajuste las intervenciones según sea necesario. Comunique sus sospechas, inquietudes y resultados de la evaluación al personal del centro receptor lo antes posible. Avisar con suficiente antelación garantiza que el personal del servicio de urgencias esté preparado. No se les olvide, y nuevamente lo digo, avisar con suficiente antelación garantiza que el personal del servicio de urgencias esté preparado. Este pedacito lo voy a señalar. Y así podemos dejar hasta hoy y mañana continuamos con emergencias. Atención médica, emergencias de lesiones genitourinarias. Ya va a terminar porque aquí igual es corto. Y se acabó el capítulo de presentar el examen y a continuar con el siguiente. Muchachos, vamos a coronar esto. Vamos a darle duro a esto. Pasen buena noche.